Amigos Vamos de a YouTube, le estamos ver, presentando lo mejor de la Nancy. mañanera a través del Rancho del Tapatío. Aquí llega la mejor reportera, Gracias, Presidenta. Nancy Flores. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México. Estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el partido de Estado, el PRI, y luego del Partido Acción Nacional. E incluso fraudes, hizo toda una historia. Y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones, o simular pues que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Woldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, pues que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la marea rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía. Incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde pues prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, pues para prácticamente decir que todo está bien, cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012, en 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo pues salió masivamente y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, pues no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones, pero si hubiera querido, pues hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni hay una sola representación. No se permite que en las televisoras, que en los radios, que en las
las redes sociales se habla en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión, la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. ¿Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer? A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio. Nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión. Aquí mismo en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados. Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, ¿sí? Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna. El único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. ¿Cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, algo así, esa cara, porque así me los imagino, le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a... Así son, presidenta, exactamente así los mendigos corruptos del PRIAN, MC. Había una bruja, ¿no? Una pequeña luz que decía cacle,
le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Ah, bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas. Es que la presidenta está en un dilema. Está entre la espada y la pared porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿A qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacando votos con mi cara. Están locos. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, o sea, de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Eso, écheles a los mendigos corruptos. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían, o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían, porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, elegidos por ellos. Entonces no es trivial cómo entonces están analizando distintos escenarios. Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo. Como es absurdo esta cosa de que narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza que va a ser una propuesta razonable que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante.
y un mundo donde pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir. Hace un año, hace año y medio. ¿Qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México? Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia. Las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa. Nación, algo así, ¿no? Patria, no sé. Patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, lo de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que viniera Maximiliano, y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia. Nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando, porque siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Pues siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y, Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y por supuesto este lema del PAN pues ya nadie lo recuerda. Ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información, saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración, se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Presidenta, también en estos momentos tan críticos para la humanidad y los amagos sobre todo del gobierno estadounidense, no solo a la región latinoamericana, sino también a regiones como Medio Oriente, incluso a Europa con el caso de Groenlandia, preguntarle justamente sobre esta urgencia de comprender la importancia de la tradición de México en el tema de la ayuda humanitaria, sobre todo ayuda humanitaria internacional para salvar vidas. Históricamente nuestro país pues ha buscado aliviar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento de los pueblos, sin discriminación. Esto lo ha hecho con diversos pueblos a lo largo de la historia, y además esta ayuda humanitaria pues se basa en los principios de solidaridad, humanidad, imparcialidad e independencia. Ningún ser humano, ningún periodista, ningún empresario debería de oponerse pues a ayudar a los demás. En este contexto le pregunto, Presidenta, si nuestro país puede dar más ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que sigue sufriendo
por un bloqueo económico, pero también por estos amagos permanentes a su soberanía. Cuba tiene un bloqueo económico. ¿Desde qué? ¿Cuál es la fecha del bloqueo? 1962, sí, no. ¿Qué quiere decir un bloqueo económico? Pues que hay sanción a los países que apoyan. Y este bloqueo ha ido, se fue incrementando por parte de Estados Unidos. Cuando hay un bloqueo económico, pues entonces no puedes importar y exportar libremente. Entonces las condiciones de desarrollo de un país pues son muy difíciles. México fue el único país en su momento que se opuso a ese bloqueo. Ahora ya son 100 y tantos países que en la Conferencia de Naciones Unidas se opusieron al bloqueo. Prácticamente fueron 2 países los que mantienen el bloqueo. ¿Por qué se mantiene? Pues porque hay países que, aunque no debería ser así, pues tienen más fuerza que otros. Entonces, México con Cuba ha mantenido relaciones desde todos los gobiernos. Con el PAN un poco menos. Zedillo, cuando fue a Cuba, se reunió con la oposición cubana también, pero fue a Cuba. Salinas fue a Cuba. Incluso en aquel entonces, cuando había sido el fraude electoral, decíamos nosotros, pues, ¿por qué Cuba reconoció a Salinas de Gortari? Pero todos los gobiernos han tenido relación con Cuba. O sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo.